Me encanta el título del tema, hermanos. Nunca dejemos a Dios fuera de nuestros proyectos. Hay muchos versículos bíblicos que nos recomiendan que sobre todas las cosas Dios es primero. Hasta los artistas que le cantan al mundo, hasta los artistas que le cantan a la humanidad. Está la letra de una canción de Lucero y Mijares que dice: pero sobre todas las cosas siempre te acuerdes de Dios. Ya le quiere cantar, ¿verdad? Yo mira que ya quería hacerle, hermano, quería cantarla ya. Hermanos, hasta los artistas lo mencionan. Siempre te acuerdas de Dios. Toda persona centrada en esta vida tiene planes y tiene proyectos, pero entre los planes hay prioridades. En Mateo capítulo 6 versículo 25, Jesús habla de las prioridades. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y en el versículo 33, el texto muy conocido, que los hermanos ya lo han comentado acá: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que son prioridad para nosotros. La comida. No podemos dejar de pensar en comida, ¿verdad? ¿Qué van a dar de comida? Cuando termina el culto, antes de que termine, iban corriendo los hermanos. El vestuario. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me miro? Tómame una foto para ver cómo me miro. Son las prioridades que se mencionan. El apóstol Pablo también nos habla de esas mismas prioridades de la humanidad. Primera de Timoteo 6:8. Ahí también se mencionan las prioridades. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Entre estas dos prioridades hay una más importante. Hay una más importante. Leemos una historia, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 8 en adelante, el 9. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden, ahí hay una mujer viuda. ¿Para qué? La comidita. Es la más importante, hermano. Es la más importante. Pero ¿qué nos dice Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y la comidita va a ser añadida. O sea que es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Buscar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, en esa historia de Primera de Reyes 17:8 se cuenta la historia, hermanos. Y yendo, quisiera que me proyectaran el 10, 17:10, que lo busquen ahí en la Biblia. Leamos esta historia. Primera de Reyes 17:10. Entonces él se levantó. Recordemos que Dios lo había mandado con una viuda para que lo sustentara. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. El siguiente versículo, el 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar
y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado en tu mano. ¿Qué le contestó? Versículo 12, si lo proyectan. ¿Qué le contestó la viuda? La viuda. Y ella respondió: viva Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? ¿Cuál es la prioridad? La comidita. Pero según Jesucristo, nuestro Salvador, la prioridad es buscarlo a Él primero. Buscarlo a Él primero. Hermanos, en esta historia vemos, hermanos, que la prioridad es la comida. Y es la comida de todo el reino animal. Este hermano ya no dijo animales, debe hacerse por ahí. Pero los que estudiamos ciencias naturales sabemos que somos del reino animal, ¿verdad? Somos del reino animal. Y la comida es la prioridad de todo el reino animal. ¿Cuántas veces algún gato le ha dado vuelta a la olla de su cocina? ¿Será porque él quiere jugar con la tapadera? No, él quiere comida. ¿Cuántas veces usted ha visto bolsas de basura ahí rotas por los perros? ¿Será que el perro quiere jugar con la bolsa? No, él quiere comida. ¿Por qué en las casas hay ratones? Ellos andan buscando comida. Es la prioridad del reino animal. Así que todos los animales, su prioridad es moverse para buscar la comida. Y no nos libramos nosotros los humanos. Una vez que haya comida, nos mantenemos vivitos y coleando. Hay un famoso dicho que dice: enfermo que come, ese se lo sabe, ¿verdad? No se muere. Yo tengo una experiencia con mis padres que ya no están, más con mi padre. Yo se lo digo a las personas. Platicamos de que está enfermo, pero ya no come nada. Pero nada. Prepárese. 3 a 4 días tarda una persona cuando yo no come nada. Y cabal, a los 4 días me llama: falleció mi mamá o falleció mi papá. Por eso, hermanos, la comida es prioridad. Pero Jesús dijo que busquemos primero la comida, ¿o no? ¿Busquemos la comida? No, primero a Él, primero su reino, y la comidita será añadida. Como primer punto, hermanos, quiero hablar algo. Creo que ya lo proyectaron en pantalla. Nunca dejemos a Dios fuera con nuestras ofrendas. En esta historia, hermanos, que acabamos de leer en primer libro de Reyes, capítulo 17, ahí encontramos, hermanos, la fe de 2 personas. La fe de 2 personas. Y también encontramos el espíritu que hay en muchos de nosotros a la hora de ofrendar. Y ahí se le voy a dar lectura, o si lo pueden ir proyectando. Bueno, Primera de Reyes 17. El 10 dice, 17:10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En el versículo 11, yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió:
vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y lo dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no temas, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que llueva, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra de Egipto. Hermanos, vemos la fe de un hombre llamado Elías. Porque en el versículo 9, cuando Dios manda a Elías para aquella mujer que la sustente, sin duda Elías diría: esta mujer es viuda, pero tenía buen marido, tenía plata, ella me va a sustentar. Posiblemente eso pensó. Pero hermanos, cuando Elías llega con aquella mujer, estaba más acabada que un mueble fino. Estaba en la miseria, solo tenía un poquito. Pero sabiendo Elías la condición de aquella mujer, él confiado en que Dios ya lo había sostenido con alimento por medio de unos cuervos, porque eso es lo que dice anteriormente a esta historia. Viendo lo que la mujer tenía, él le dice: hazme a mí primero. Y también vemos la fe de aquella mujer que cree la palabra de Elías. Igualito que nosotros, ¿va? Cuando no tenemos ofrenda, damos que se vaya para Dios. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? No nos parecemos, hermano. Y ahí, hermanos, es donde está el espíritu de muchos de nosotros cuando ofrendamos. Porque en el versículo 10, la parte última, Elías le pide agua. Y en el versículo 11, la viuda no se niega. Rapidito. La parte última del versículo 10 dice: que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, o sea, rapidito fue, rapidito. No le puso peros, porque creo que tenía suficiente agua. Pero ¿qué pasó cuando él le pide pan? Ahí sí ya no fue rapidito. No hay. Hermano, hay que ofrendar. No tengo. No hay. Entonces, hermanos, en esa historia vemos, número 1, la fe de 2 personas, la fe de Elías y la fe de una mujer. Pero también hemos visto que vimos el espíritu de muchos para ofrendar. Pero hermanos, Elías le dice: está bien, tenés poquito, pero hazme a mí primero. Entonces, hermanos, ¿qué enseñanza sacamos de esto? Cuando a nosotros nos pagan, cuando nosotros tenemos un proyecto, ¿quién debe de estar primero? Nuestro Dios, hermanos. Hazme a mí primero. Hermanos, la palabra de Dios es lo que nos enseña. Pero ¿qué hacemos? Sacamos nuestro listado de lo que vamos a pagar, pero sucede que en ese listado Dios no está. O si aparece, aparece de último. Al igual que aquellos que estaban ofrendando, cuando Jesús va y observa que muchos echaban grandes cantidades. Pero era igual que el agua, ¿verdad? Como había agua, pues rapidito la fue a traer. Grandes cantidades. Pero era porque le sobraba. Hermanos, cuando Elías le pide pan, ella dice: no tengo. Pero aquella pobre viuda puso a prueba su fe cuando Elías le dijo: hazme a mí primero.
Amado hermano, amada hermana, joven que me escuchas, el mensaje de Dios en esta hora es que no dejemos a Dios fuera de nuestras ofrendas. No demos lo que nos sobra. No seamos como aquellas personas de Lucas 21, 1 al 4. ¿Qué dice Jesús? Echaba de lo. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echó ahí 2 blancas. Los predicadores hemos investigado y así lo han dicho. Yo también lo digo porque ya lo investigué. 2 monedas de 25. Creo que se compra un pan o no sé cuándo se compra, pero por lo mínimo come algo. Por lo mínimo come algo. Eso tenía. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La historia de 2 viudas. Hermanos, muchas veces pensamos que cuando la Biblia habla de ofrendar generosamente, muchas veces pensamos que la Biblia habla de dar grandes cantidades. Ahí está. Los que estudiamos la Biblia a veces nos metemos a las palabras griegas. La palabra griega de la cual se traduce la palabra generosamente es la palabra eulogía, de donde en español sacamos la palabra elogiar. ¿Qué significa la palabra elogiar? Significa hablar bien. Hablar bien. Entonces, hermanos, nuestras ofrendas deben ser elogiando el nombre de Dios, hablando bien de la obra de Dios. Dios es quien me da la vida, Dios me da la salud, Dios me da el trabajo. Él merece lo mejor. De lo que Dios me da, voy a dar para su obra, para que su obra siga creciendo y para que con mis ofrendas los hermanos necesitados sean bendecidos. Eso es generosamente, no significa desembolsar bastante. Pero hermanos, cuando se habla, cuando se ofrenda de esa manera, tampoco se sacan miserias. Tampoco se saca eso. Y le pongo un ejemplo. En nuestros hijos, ¿cuánto amamos a nuestros hijos acá? Invertimos en ellos. Invertimos en ellos. En la escuela, el colegio, el instituto, la universidad. Les pidieron 500 quetzales, hacemos la lucha. Nos duele a veces, hermanos, darle a ellos, porque nos cuesta. Pero ¿sabe qué decimos? Nos duele, pero es para mi hijo. Es para mi hijo. Hermanos, que las ofrendas nos duelan, que nos duela ofrendar, pero digamos: es para mi Padre eterno, para el que me da la vida. Que nos duela ofrendar, hermanos. Pero usted va a decir: mi Padre eterno, la obra de Dios se lo merece. Eso significa ofrendar generosamente, hablando bien de la obra de Dios. Punto número 2. No dejemos fuera a Dios. No lo dejemos fuera por causa de nuestras prioridades. No lo dejemos fuera por causa de nuestras prioridades. Y aquí vuelvo con la misma historia de la prioridad del reino animal. ¿Se acuerda cuál es? La comida. La comida. Según Mateo 6, 25 al 33. El contexto es que Jesús nos enseña al no vivir afanados por conseguir nuestras prioridades, la comida, el vestuario. Esto significa que por el afán de trabajar para conseguir nuestras prioridades, dejamos de reunirse
Y a veces la excusa es buena, es verdadera, tiene razón, porque la empresa me obliga. Y no se puede ir a los cultos a veces entre semana y a veces los domingos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando las personas, por causa del trabajo, ya no se reúnen entre semana, se acostumbran. Yo lo he comprobado, hermanos. Suponiendo que el culto entre semana es un día miércoles y por su trabajo no va, está bien, hay razón. Pero ¿qué pasa si día miércoles cae un feriado, un 30 de junio? ¿Cree que ese día se llena el local de reunión? Igualito están los mismos, llegan. O sea, hermanos, que se vuelve costumbre. Ni se acuerdan que los días miércoles hay culto. Hermanos, nunca dejemos fuera a Dios por causa de nuestros afanes. La comida es importante porque es importante, pero no es lo primero. Cuando el texto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, se refiere a la comidita y al saco o a la camisa o al vestido o al traje que usted tiene puesto. Pero primero, el reino de Dios. Punto número 3. No lo dejes afuera por causa de nuestras riquezas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe. He producido mucho, voy a derribar mis graneros. Él ya no se acordó que había un Dios. Eso es extraviarse de la fe. Eso es extraviarse de la fe. Amado hermano, si tenemos algún negocio y Dios nos ha prosperado, hermanos, si Dios lo ha hecho crecer, no dejemos fuera a Dios en el proyecto por causa de nuestro negocio. Atendámoslo, hay que atenderlo, pero el tiempo de Dios nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Yo quiero contarle una anécdota real que sucedió en una conferencia. En esa conferencia habían dos tipos de recaudaciones para dos proyectos de la iglesia. Y a un hermano le dijeron, mira, te vas a llevar este aporte para tal proyecto. Eran dos, pero a él le habían asignado para un proyecto. Vino el hermano y lo entregó. Ya cuando regresa con los encargados de la ofrenda, hermano, aquí está el recibo del aporte que entregué. Vieron el recibo y le dijeron, vos, pero no era para esto, era para el otro proyecto. ¿Y ahora qué? Pues ahora saca de tu bolsa y vas a dejar allá, porque no vos, yo lo voy a ir a pedir de regreso. Mira, hermano, un hermano de él en la carne le dijo, mira, le dijo, Dios te ha bendecido con tu negocio. Saca de tu bolsa y anda. Si vas a pedir el dinero de regreso, Dios en un momento puede acabar tu negocio. En un momento, todo lo que tenés, todas las bendiciones que Dios te ha dado, en un momento te lo puede quitar. El hermano se detuvo, sacó de su bolsa, porque entendió que el haberse equivocado era una oportunidad de bendecir al otro proyecto de la iglesia. Hermanos, en un momento Dios puede acabar con nuestro negocio. No dejemos a Dios, nunca dejemos a Dios fuera por causa de las riquezas. Nunca lo dejemos, hermano. Número 4.
No lo dejemos fuera por la jactancia, a causa de nuestras jactancias. Yo quiero que leamos Santiago 4:16, creo que es. Yo ya lo vi, ya lo proyectaron ahí, ¿no? Ahí está. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos, según el contexto, ¿de qué tipo de jactancia está hablando? Ahí dice que toda jactancia es mala. ¿De qué tipo de jactancia está hablando? ¿De qué está hablando ahí? Santiago, los versículos de más atrasito, leámoslo. Vamos ahora, versículo 13, 4:13, Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿De qué jactancia se refiere? De que como nos sentimos potentes, yo voy para allá, yo voy para acá, yo vendo, yo negocio, yo viajo, yo regreso, y dejamos fuera a Dios. Nos sentimos autocompetentes. Nos sentimos autocompetentes. No debemos de ser jactanciosos de las habilidades, porque esas habilidades, hermanos, Dios nos las da. Porque cuando nos enfermamos, esas habilidades se pierden. No nos jactemos, no nos sintamos competentes, no nos sintamos competentes por nosotros mismos. Punto número 4. Punto número 4. No dejemos fuera a Dios en el proyecto de nuestros hijos. ¿Sabe que nuestros hijos también son un proyecto? ¿Qué dice Proverbios 22:6? Más buscar, vamos a ver, voy a leer. Ahí está. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartare de él. Hermanos, para este punto quiero contarles mi propia historia. Mi propia historia. Muchos hermanos me han preguntado, hermano, ¿cómo le ha hecho para que sus hijos amen la obra de Dios? Para que ellos se involucren en las cosas de Dios. Tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Los 3 son graduados de Vica. Mi hijo varón está estudiando en Baxter. Yo lo despedí con lágrimas ahí. Él va ahorita para allá, para Honduras. Mi hijo varón, el más pequeño, está estudiando en Baxter. Él va con ese grupo, va ahorita. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a ese grupo. Mis 2 hijas, hermanos, ellas estuvieron en el teatro de los niños. ¿Todavía hay niños acá? ¿Niños se acuerdan de Spocky? De un niño ahí travieso que es peludo. ¿Se acuerdan, niños, de Spocky? Mis hijas alegraron a los niños con su obra, hermanos. Y a mí me preguntan, hermanos, ¿cómo le ha hecho usted para que sus hijos amen la obra de Dios? ¿Qué hice? Invertir en ellos, hermanos. Invertir en ellos. Yo fui 11 años coordinador de conferencias nacionales.
Digo 11 años porque en esta yo ya no ayudé. Ya no estuve ahí. Desde el 2018 ya no estuvimos ahí. 2019 ya no estuvimos allá. Hermanos, durante 11 años yo invertí en mis hijos. ¿En qué forma? Yo me la pasaba ahorrando todo el año. Hermanos, ¿sabe qué le encanta a los niños cuando ya se fijan, cuando tienen 5, 6, 7 o 10 años? Si algo le encanta a los niños es dormir en un cuarto que no sea su casa. Hermanos, déjenme decirles esto. Cuando las personas están alquilando y por cierta razón se cambian de casa y tienen niños de 4 o 5 años, hermanos, los padres están con la pena que para arriba donde colocan, pero los niños son felices porque van a dormir en otro cuarto que ya no es el mismo. Hermanos, los niños, mis hijos, eran felices cuando sabía que iban a dormir en un hotel durante 3 o 4 días. Ellos utilizaban, no sé si los de aquí de Cuatro Caminos le aprendieron a mis hijos, porque ellos utilizaban la cuenta regresiva. Yo les compré un pizarrón para enseñarles, pero ¿sabe qué ponía en el pizarrón? Faltan 97 días para las conferencias. Faltan 96 días, faltan 95 y hasta ahí se iban, hermanos. Hay que invertir en los hijos, hermanos. 11 años. 2 actividades que yo llevé a mis hijos. A los congresos de jóvenes y a estas nacionales. Y para la honra y gloria de Dios, ahí están mis hijos trabajando. ¿Qué es lo que he hecho, hermanos? Invertir en ellos. Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Hermanos, los hijos son un proyecto. No deje en ese proyecto, no deje fuera a Dios. Invierta en sus hijos. Llévenlo a las actividades. Gerson Rodas, que este año se gradúa de Baxter, él dice, ¿sabe de qué edad llevé a mi hijo, el que está en Baxter, a la primera conferencia? De 4 meses. Yo creo que a Gerson también, nuestro hermano Luis Rodas y nuestra hermana Mari de Rodas, también de esa edad lo llevaron. Y él este año se gradúa de Baxter. Todas las conferencias, hermanos, inviertan en sus hijos, inviertan en ese proyecto que Dios le ha dado. No deje a Dios en fuera del proyecto de sus hijos. Y para terminar, punto número 6. Nunca dejemos a Dios fuera, porque quedamos fuera. Porque quedamos fuera. ¿Se acuerda de la historia de aquel rico que produjo mucho? Derribaré mis graneros. No estaba tomando en cuenta a Dios en sus proyectos. Pero ¿qué le dice? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto. Ahora, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Me dejaste afuera? Te dejo fuera. No dejemos a Dios fuera, porque nos vamos a quedar fuera. Amada iglesia, el Señor bendiga su palabra. Gracias por la atención que me pusieron y que el Señor les bendiga.